Saludos estudiantes y colegas, personas que nos visitan en la página. El propósito de este pequeño tallercito es hablar un poco sobre los sesgos en el método de valoración contingente, y no solamente en el método de valoración contingente. Algunas de las cosas que vamos a estar discutiendo aquí hoy también la aplica a otros métodos de valoración económica para bienes y servicios sin mercado, como por ejemplo los experimentos de elección. Así que yo lo que voy a hacer es utilizar una base de datos para explicar algunos conceptos y también para mostrarle con datos empíricos algunos detalles, ¿verdad? Pues en términos generales, ¿verdad? El sesgo, existen varios tipos de sesgos, ¿no? Que es cuando nosotros obtenemos estimaciones, ¿verdad? Que se alejan un poco de la estimación real, cuando estimamos la disposición a pagar, por ejemplo, con algunos de los métodos pues que se utilizan para una valoración económica. Uno de los sesgos más comunes es el sesgo del entrevistador, ¿verdad? Esto sucede cuando el entrevistador provee más información de la que debería de darle al consumidor o al participante en el cuestionario. Y a raíz de esto, pues esto lamentablemente puede resultar en estimaciones ya sea sobreestimadas o subestimadas, ¿no? Dependiendo de la dirección por donde está dando la información de más el entrevistador a la persona. Así que, por ejemplo, un entrevistador tal vez se mantiene firme en dar la información que aparece en el cuestionario únicamente al participante, mientras otro entrevistador tal vez le da información adicional de tal forma que convenza, sin querer hacerlo, al participante en estar dispuesto a pagar más de lo que realmente está dispuesto a pagar por un bien o servicio sin mercado. Para traer esto en perspectiva, piense, ¿verdad?, en una situación donde nosotros estamos preguntándole la disposición a pagar de los residentes por la preservación de un bosque en algún área rural, ¿verdad? Entonces, pues para esto ya hay una serie de procedimientos que se utilizan para estas estimaciones. Supongamos que el entrevistador 1, ¿verdad?, se mantiene leyendo lo que ya uno tiene escrito predeterminado en el cuestionario, mientras el entrevistador 2, aparte de leerlo, le dice al participante: sí, pero los bosques son muy buenos, son de suma importancia porque proveen un sinnúmero de servicios ecosistémicos. Entonces las comunidades reciben muchos beneficios a raíz de esto, como por ejemplo oportunidades recreativas, reducción del ruido, secuestro de carbono, ayuda a bajar las temperaturas, regular las inundaciones, etc. Entonces, pues esta persona que recibe toda esta información tal vez no estaba dispuesto a pagar $30 anuales por conservar un bosque, ¿verdad? Por ejemplo, pero de alguna forma, después de recibir toda esta información del entrevistador número 2, pues dice: ¿sabes qué? Sí, estoy dispuesto a pagar $30, pero en realidad esos $30 no reflejan su disposición a pagar por el bosque. Así que, ¿verdad? Eso es un tipo de sesgo. El otro tipo de sesgo es el sesgo hipotético. El sesgo hipotético se debe, ¿verdad?, a que las personas toman un cuestionario y reciben preguntas hipotéticas, ¿verdad?, sobre un bien o servicio sin mercado, y se le pregunta si estarían dispuestos a pagar hipotéticamente X cantidad de dinero por obtener eso, ¿verdad? Así que al final del día el participante sabe que no va a pagar por eso. Así que es un tipo de sesgo que existe. Regularmente ese tipo de sesgo uno lo corrige con por ejemplo, lo que se conoce como sheet talk, que es un script, es un párrafo que uno añade antes de la pregunta de valoración contingente o incluso de los experimentos de elección, y donde se intenta, ¿verdad?, que las personas sepan, ¿verdad?, que esto es un problema y que consideren que este ejercicio de valoración económica es real y que piense, ¿verdad?, como si estuviera incurriendo en un pago real.
La literatura de esto es grande, ¿verdad? Así que yo los exhorto a que lean sobre lo que es el sesgo hipotético en los experimentos de elección y en la valoración contingente. Para corregir el sesgo por entrevistador, básicamente lo que hay que hacer es adiestrar bastante a los entrevistadores para evitar, ¿verdad?, que no incurran este tipo de sesgo. Otro sesgo es el sesgo de anclaje. Y el sesgo de anclaje se debe a que muchas veces los participantes en cuestionario pues reciben mucha información o algún tipo de información al principio. Entonces ellos utilizan esos números o esa información para a partir de eso dar sus contestaciones. Así que es un tipo de sesgo porque tal vez sus contestaciones no son reales, sino que es un sesgo cognitivo, ¿no? Donde ellos pasan por un proceso de recibir información y pues ellos ajustan sus precios o sus contestaciones en base a la información que recibieron. Eso se llama sesgo de anclaje. Y algo que puede llevar, por ejemplo, al sesgo de anclaje es el sesgo por orden de las secciones, ¿verdad? En inglés llaman section order bias. Y verdad, muchas veces si nosotros incluimos dos preguntas que son de suma importancia en el estudio, pero la primera pregunta tal vez me afecta la contestación a la segunda, pues entonces eso pudiera ser un problema y hay que controlar por eso o diseñar los cuestionarios de tal forma que nos permita a nosotros correr algunas pruebas estadísticas para saber si hay diferencia entre las contestaciones dependiendo del orden en que las secciones son presentadas a los participantes. Otro tipo de sesgo es el sesgo de status quo, ¿verdad? Y eso es muchas veces las personas no quieren quedarse en la situación como están hoy día y no quieren pagar más por otro cambio. Entonces eso es un tipo de sesgo que se encuentra muchas veces en estos estudios de valoración económica, donde las personas, ¿verdad? Por ejemplo, esto se ve mucho en los experimentos de elección, donde ellos tienen varias opciones para escoger hipotéticas y prefieren quedarse con la situación de hoy día, ¿verdad? Eso es un sesgo de status quo. Starting point bias es otro tipo de sesgo, un sesgo por punto de partida. Entonces ese tipo de sesgo lo que indica es que, ¿verdad? Digamos que la persona está dispuesta a pagar, ¿verdad?, máximo $10 por algún producto, ¿verdad?, que no se comercializa actualmente en el mercado. Pero nosotros le estamos indicando a él que, ¿verdad?, hipotéticamente le damos unas opciones donde esos costos de esos productos pues valen $150 y $75, ¿verdad? Entonces, en base a esa información, eso es un sesgo de punto de partida, pues tal vez yo digo, mira, en realidad pues $15 o $25 es bien bajito, pues partiendo de esa premisa, pues yo en realidad lo más que estoy dispuesto a pagar son pues 60, ¿verdad? Entonces ese 60, el problema de ese 60 es que no es real, ¿verdad? La persona posiblemente su disposición a pagar máxima sigue siendo 15, 20 o $25, pero como vio unos montos inicialmente, pues entonces ajusta los precios basado en la información que ya acaba de ver, ¿verdad? Se pudiera tal vez considerar como un tipo de sesgo de anclaje, pero en ese sentido, ¿verdad? Si nosotros comparamos los experimentos de elección con la valoración contingente, pues en ese sentido los experimentos de elección pueden ser favorables, ¿no? Porque en la valoración contingente, si por ejemplo pensamos en el formato de pregunta cerrada, selección dicotómica simple, pues la persona lo que ve es un solo monto, ¿no? La persona dice que sí o no. En el de selección dicotómica doble, pues la persona se le pregunta, por ejemplo, que si está dispuesto a pagar $20 y tal vez te dice que no, pero luego le pregunta si está dispuesto a pagar 25, ¿verdad? O 30. Entonces en ese caso, fíjense que si hay un punto de partida, pues la persona está viendo un número y luego está viendo un segundo número, así que la contestación a ese segundo monto pues es un poco
debatible, ¿no? Porque ya la persona se está dejando llevar por el primer monto para, en base a eso, pues dar su contestación al segundo monto, ¿verdad? El segundo costo. Así que es un tipo de sesgo de punto de partida. En los experimentos de elección es más difícil que eso pase, porque las personas ven en una misma tabla, ¿verdad? Lo que se conoce como un choice set o conjunto de elección, ven 3 montos o 4, dependiendo del número de alternativas que hay en los choice experiments, en el experimento de elección. Y adicionalmente a eso, ¿verdad? Pues estas tablas, ¿verdad? Se le conoce como profile o conjunto de elección. Cada tabla, digamos que el conjunto de tablas completo se divide en bloques, ¿verdad? Así que pues digamos que 100 participantes reciben 8 tablas diferentes, y esas 8 tablas comienzan con las mismas 2 alternativas, pero entonces hay 4 bloques adicionales o 3 bloques adicionales donde hay otros montos inicialmente. Otra opción que se puede hacer en los experimentos de elección es que las tablas se van rotando, ¿no? Son aleatorias, así que la persona nunca va a ver la misma tabla, ¿verdad? Así que en ese sentido, pues los experimentos de elección pueden ser convenientes para reducir o eliminar ese sesgo de punto de partida. Así que yo voy a modo de ejemplo, me voy a mover a una presentación con datos empíricos, ¿verdad? Esto ya hay un taller ya que está en mi página que yo subí, pero a modo de ejemplo, ¿verdad? Voy a mencionar lo que es vamos a borrar esto aquí para no confundirnos, pero básicamente aquí está la ventana de resultados y está la la ventana de comando que yo voy a escribir para correr algunas regresiones o modelos estadísticos. Pero lo que yo quiero enseñarles hoy es bien simple, ¿verdad? Estas son las variables que tengo y estos son los datos de un experimento de una valoración contingente que se hizo para hipotéticamente, ¿verdad? Esto es un caso hipotético, aunque con datos que algunos de ellos son reales, pero nada, la dep es la variable dependiente, es si la persona dijo que sí o no a la pregunta de valoración contingente con el formato de pregunta cerrada. Max WTP quiere decir la disposición a pagar máxima abierta, ¿verdad? Con el formato abierto. La outdoor es una variable, ¿verdad? De cuántos días al mes hace actividades al aire libre. Esto es básicamente disposición a pagar por un parque urbano en el pueblo de Carolina, ¿verdad? Donde la intención era evaluar la disposición a pagar por un parque que con algo de manejo va a tener oportunidades recreativas como ziplining, como avistamiento de aves, ciclismo de montaña, un área aparte para ciclismo de montaña, senderismo, etcétera, ¿verdad? Así que estas son las 2 contestaciones a la pregunta de evaluación contingente: formato de pregunta cerrada, formato de pregunta abierta, ¿verdad? Esta es la edad del participante, el sexo del participante, si la persona trabaja o estudia en instituciones enfocadas en la protección ambiental, la educación del participante, el número de dependientes, el costo que apareció en la pregunta de valoración contingente con el formato de pregunta cerrada, dicotómica simple, que esto es bien importante, y el ingreso del participante, ¿verdad? El entrevistador que hizo la entrevista, habían 3 entrevistadores. Así que lo que yo primero que quiero mostrarle es el efecto de lo que es lo que puede ser un sesgo del entrevistador, ¿verdad? Aquí yo voy a correr el modelo Logit, donde la variable dependiente se llama dep y todas las demás variables son las variables independientes, entre ellas el costo que apareció en la pregunta de valoración contingente y todas las características sociodemográficas. ¿Okay? Y aquí podemos ver los resultados, el CR cuadrado, etcétera. Así que yo lo que quiero ver es que ustedes vean que el entrevistador puede afectar
el entrevistador en efecto puede afectar los resultados. Yo voy a añadir una variable que se llama precisamente entrevistador y tiene 3 niveles porque eran 3 entrevistadores, así que yo voy a poner un i punto antes del entrevistador para evaluar si las contestaciones a la pregunta de evaluación contingente está influenciada, ¿verdad?, por el entrevistador que hizo la encuesta. Así que lo voy a correr. Y aquí ustedes pueden ver que el entrevistador número 2 es significativo y con el signo positivo. Quiere decir que las entrevistas que vienen del entrevistador número 2 tienen más probabilidad de responder afirmativamente a la pregunta de evaluación contingente, es decir, que tienen más probabilidad de apoyar el proyecto de bosque urbano en Carolina. Y esto no debería de pasar, ¿verdad? No debería de suceder porque el tipo de el entrevistador que haga la encuesta debe ser neutral, no debe de tener más probabilidad de aumentar, no debe de influir, digamos, ¿verdad?, de ninguna forma en las respuestas del participante. O sea, que en este caso, esto regularmente se detecta temprano y se adiestra, ¿verdad?, al entrevistador o se va con la persona al campo para ver qué es lo que está haciendo mal y corregirlo a la brevedad posible, ¿verdad? Esa es una de las ideas esenciales de los estudios pilotos y muy interesante, ¿ok? Otro ejemplo que quiero dar, en vez de con un modelo lógico, voy a correr un modelo de regresión múltiple por mínimos cuadrados ordinarios donde la variable dependiente es max willingness to pay, max WTP. En este caso yo le voy a dejar la variable de costo, ¿verdad? Yo regularmente la variable de costo no va en este tipo de regresión, ¿verdad? Porque yo estoy preguntando a la persona cuánto es lo más que está dispuesto a pagar. Así que pero la razón por la cual estoy dejando el costo es porque en la pregunta de valoración contingente primero vino la pregunta con el formato de pregunta cerrada, donde había un costo ya predeterminado en la pregunta y luego se le preguntó cuánto es lo más que está dispuesto a pagar. Así que esta pregunta con el formato abierto tal vez está influenciada por ese costo que apareció en la primera pregunta, así que puede ser que haya un sesgo de anclaje. Dicho sea de paso, muy importante decir que el formato de pregunta abierta regularmente no se utiliza, los economistas no lo utilizan porque es verdad, es muy susceptible a outliers, ¿verdad? Digamos que las personas tienden a dejar esta pregunta en blanco cuando se le presenta así de forma abierta. Así que no es una forma, ¿verdad?, no es un formato regularmente apoyado por muchos practicantes en el área de economía. Así que nada, yo voy a correr la regresión dejando el costo, pensando que ese costo tal vez tiene algún tipo de influencia en la disposición a pagar máxima, cuando en realidad se supone que no lo haya, ¿verdad? Así que aquí corrí la regresión, ¿verdad? Noten que el R es el R cuadrado es bien bajito, ¿verdad? Pero algo que yo quería que ustedes vieran es que el costo que aparecía en la primera pregunta me está afectando la disposición a pagar máxima que la persona está dispuesta a pagar por el bosque, ¿verdad? Cuando en realidad se supone que ese costo no me afecte, ¿verdad? Eso quiere decir que la información que yo estoy dando en la primera pregunta me está afectando la respuesta en preguntas subsiguientes, ¿verdad? Es un tipo de sesgo de anclaje que se da ¿verdad?, por el orden en que se presentan las secciones. Noten aquí nuevamente, ¿verdad?, que el entrevistador número 2 relativo al entrevistador número 1, ¿verdad?, porque estamos dejando el entrevistador número 1 fuera del análisis para evitar una colinealidad perfecta, ¿no? No puede, por problemas de dependencia lineal entre el entrevistador 2, 3 y el 1, ¿verdad? Así que aquí pueden ver dos problemas, ¿verdad? Primero, que el costo me está afectando la disposición a pagar máxima. Y segundo,
que el entrevistador 2 aparentemente hay un tipo de problema con él. Hay un problema con él que también me está afectando los resultados, ¿verdad? Esto para que ustedes tengan una idea que uno pues regularmente rebusca bastante la data cuando uno hace un tipo, ¿verdad?, de valoración económica. De igual forma, ¿verdad?, usted pudiera en los experimentos de elección identificar aquellas tablas donde aparecen ciertos montos, ya sean altos o muy bajos, y ver si de alguna forma eso afecta, ¿verdad?, las contestaciones en tablas subsiguientes. Así que el sesgo de punto de partida usted lo pudiera evaluar también meticulosamente en los experimentos de elección, si logra identificar, ¿verdad?, algunos y establecer algunos parámetros, ¿verdad?, para saber si las personas están dispuestas cuál es la razón por la cual están dando algunas contestaciones basadas en la información inicialmente que reciben en los experimentos de elección también. En cuanto al sesgo del status quo, por ejemplo, en los experimentos de elección, una forma de evaluarlo es precisamente evaluar qué por ciento de los entrevistadores escogió el status quo en sus contestaciones, ¿verdad? Entonces compararlo con la literatura también y ver qué por ciento escogió el status quo. La otra también otra costumbre es evaluar si el Alternative Specific Constant, ¿verdad?, en lo que se llama el experimento de elección, si usted la codificó de tal forma que identifica el status quo en esa alternativa de Alternative Specific Constant o constante de específica de alternativa, de cada alternativa, si usted logra ver, ¿verdad?, que esa variable o esa constante sale significativa, pues puede ser que haya algún tipo de sesgo de status quo. Y pues esto regularmente lo puede comparar con el porcentaje de personas que seleccionaron status quo en toda la muestra. Y lo compara con la literatura, ¿verdad? Regularmente cerca del 10%, 15%, pues no está mal, pero hay casos, ¿verdad?, donde el status quo lo seleccionan 40% de las veces, 30% de las veces. Entonces en esos casos pues habría que evaluar si hay algún tipo de status quo. Así que muchas gracias, esto era todo lo que quería decirle, ¿verdad?, en cuanto a lo que es el sesgo en los métodos de valoración económica. Especialmente quería mostrarle algo de data empírica para el método de valoración contingente. Así que hasta la próxima, muchas gracias por visitarnos. Buen día.